Buenos días, mi nombre es David Santiago Gómez Díaz, estudiante de la especialización en Geotecnia Vial y Pavimentos. Este es el entregable 2.2 llamado Ensayos de Laboratorio en Materiales y a continuación vamos a resolver las preguntas problema que están determinadas para este capítulo. El comportamiento mecánico de los suelos es un factor determinante en el diseño y desempeño estructural de los pavimentos, ya que estos actúan como la base que debe soportar y distribuir las cargas generadas por el tránsito vehicular. Para comprender la respuesta del suelo ante dichas cargas, es fundamental realizar ensayos geotécnicos que permitan evaluar su resistencia al corte, uno de los parámetros clave en la ingeniería de pavimentos. Entre los ensayos más utilizados para caracterizar la resistencia al corte de los suelos se encuentran los ensayos triaxiales, en sus diferentes modalidades, como se puede ver en la figura: consolidado drenado, consolidado no drenado y no consolidado no drenado. Cada uno de estos ensayos proporciona información específica sobre el comportamiento del suelo bajo diferentes condiciones de carga y drenaje, permitiendo simular situaciones reales que pueden presentarse durante la vida útil de un pavimento. En el ensayo consolidado drenado se determina el procedimiento en el cual el suelo se consolida bajo una presión confinante, como si estuviera enterrado a una cierta profundidad, y se permite que el agua dentro del suelo drene libremente durante toda la prueba, tanto en la etapa de consolidación como durante el corte, en la aplicación de la carga axial, que es vertical. En el resultado de este ensayo se obtiene la resistencia efectiva del suelo, ya que no hay presión de poros porque el agua tuvo tiempo para drenar o salir. Se aplica principalmente para suelos permeables como arenas y grava en situaciones de carga aplicadas en campo donde ocurren lentamente. En el ensayo consolidado no drenado, el suelo también se consolida bajo una presión confinante permitiendo el drenaje, pero luego se aplica la carga axial de corte sin permitir el drenaje. En este se obtiene la resistencia efectiva y la resistencia total, y su uso es muy utilizado en suelos cohesivos como arcillas, donde el drenaje es lento. Es útil para simular condiciones de cargas rápidas, por ejemplo, tráfico en pavimentos o cargas sísmicas, donde no hay tiempo para que el agua salga del suelo. En el ensayo no consolidado no drenado, la muestra no se consolida ni se permite el drenaje durante el ensayo. La carga axial se aplica inmediatamente. Simula suelos saturados bajo cargas muy rápidas, como en arcillas blandas durante eventos sísmicos o construcción rápida. Este proporciona parámetros totales, ya que no se miden presiones de poro efectivas, y su uso típico son las evaluación de estabilidad inmediata en suelos cohesivos saturados. El ensayo edométrico, también conocido como ensayo de consolidación unidimensional, se realiza para determinar las propiedades de compresibilidad y consolidación de suelos cohesivos como las arcillas, bajo cargas aplicadas. Su objetivo principal es evaluar cómo un suelo se deforma y consolida bajo esfuerzos verticales, proporcionando parámetros clave para el diseño de cimentaciones como el asentamiento y tiempo necesario para que éste pueda ocurrir. El procedimiento básico para el ensayo edométrico inicia con la preparación de la muestra, donde se extrae una muestra de suelo inalterada, generalmente cilíndrica, y se coloca en un anillo rígido dentro del edómetro, evitando deformaciones laterales. Posteriormente se aplican las cargas. Esas son unas cargas verticales que se incrementan de manera controlada. Se realizan las mediciones de las deformaciones ocurridas por esta carga aplicada vertical. Se revisan las condiciones de drenaje y se obtiene una curva de compresibilidad, esfuerzo de formación, y curva de consolidación de formación en función del tiempo, que permite calcular parámetros como el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de consolidación. El coeficiente de compresibilidad es un parámetro que describe la relación entre el cambio en el esfuerzo efectivo vertical y el cambio en el índice de vacíos del suelo durante la consolidación. Este permite calcular asentamientos primarios en suelos cohesivos cuando se aplica una carga, como por el peso de una estructura o capa de pavimento. Representa la compresibilidad del suelo bajo un incremento de carga,
Un valor alto de este índice indica un suelo más compresible como arcillas blandas, mientras que un valor bajo indica que un suelo menos compresible como arcillas duras o arenas. El coeficiente de consolidación secundaria mide la tasa de formación del suelo debido a la consolidación secundaria, que ocurre después de que se completa la consolidación primaria, cuando el exceso de presión de poros se ha disipado completamente. Este fenómeno se debe al reordenamiento plástico de las partículas del suelo y es más significativo en suelos cohesivos como arcillas orgánicas. Esta permite predecir el asentamiento secundario en proyectos donde los asentamientos a largo plazo son críticos, como en terraplenes o estructuras sobre suelos compresibles. La relación de sobreconsolidación indica si un suelo ha estado sometido a una presión mayor en el pasado que la que tiene actualmente. Es un indicador del historial de esfuerzos del suelo. Podemos interpretar que si el OCR es igual a 1, es un suelo normalmente consolidado o nunca ha sufrido más de la carga actual. Si el OCR es mayor que 1, se determina que es un suelo sobreconsolidado que ha soportado más cargas en el pasado. ¿Para qué nos sirve? Es fundamental para evaluar el comportamiento del suelo bajo cargas adicionales, determinar si es necesario mejorar el suelo antes de construir o incluso estimar de forma más precisa los asentamientos futuros. ¿Qué nos representa la curva de compresibilidad? Representa la variación del índice de vacíos en función del logaritmo de presión efectiva vertical aplicada en el suelo durante un ensayo edométrico. En otras palabras, nos muestra cómo se comprime un suelo, cambia su estructura interna cuando se aplican cargas verticales y permite identificar su estado de consolidación y su historial de cargas. Existen unas zonas de la curva de compresibilidad que se dividen principalmente en tres. La primera es la zona de sobreconsolidación o zona elástica o recompresión que se ubica en la parte inicial de la curva con pendiente suave. En esta zona el suelo ya había soportado estas presiones en el pasado, por lo tanto al reaplicar la carga solo se produce una pequeña deformación elástica. La pendiente se asocia con el coeficiente de recompresión. La segunda zona se define por el punto de preconsolidación, cuya ubicación se nota en un brusco cambio de la pendiente de la curva y se interpreta como la marca máxima de presión efectiva que el suelo ha experimentado en el pasado. A partir de aquí, el suelo entra en una etapa de compresión. Es clave para calcular el OCR. Y por último, la zona de compresión normal o consolidación, zona plástica o virgen, que se ubica después del punto de preconsolidación donde la curva se vuelve mucho más empinada. El suelo está siendo sometido a cargas mayores a las que ha tenido antes, por lo que experimenta una reorganización significativa de sus partículas. La compresión es plástica y permanente. Se asocia con el coeficiente de compresión. La consolidación unidimensional y la consolidación isotrópica son conceptos clave en geotecnia y aunque ambos procesos describen cómo un suelo pierde agua y se deforma bajo carga, tienen diferencias importantes en cuanto a la dirección de flujo, forma de aplicación de la carga, tipo de deformación y el uso en el laboratorio. Aquí podemos observar algunas de esas diferencias. El tipo de ensayo de la consolidación unidimensional es el ensayo edométrico, la consolidación isotrópica es el ensayo triaxial. La dirección del flujo del agua solo ocurre en una dirección vertical para la unidimensional y en todas las direcciones para la consolidación isotrópica. La condición de confinamiento lateral o rígida para la unidimensional y flexible para la isotrópica. Muchas gracias.